La alarma sonó. Tomé el teléfono y pensé que no quería ir a la escuela. Afuera llovía. Al recordar el examen que se aproximaba, tuve deseos de seguir durmiendo por el resto de mi vida. En ese momento, apareció mi sobrina, me jaló del cabello y me dijo que tenía que ir a la escuela. Le respondí que entendía. Entonces, todavía con sueño, me puse los anteojos y pensé que, aunque me daba pereza, debía ir al colegio, porque allí podría encontrarme con ella y pasar todo el día a su lado. Llegué al colegio. Al entrar, vi a la profesora tomando del brazo a una estudiante. Sonriendo, le dije, «Hola, maestra». Ella, con una expresión de fastidio, me llamó con un gesto de la mano. Me acerqué. Ya frente a la pared, comenzó a regañarnos a ambos por haber llegado tarde, incluso en un día en que había examen. Me disculpé. La profesora, todavía enojada, nos agarró de la cabeza y luego se alejó rápidamente, recordándonos que debíamos mantener el compromiso de la puntualidad. Entonces hubo un silencio, roto solo por el sonido de la lluvia. Ella sostenía el paraguas con ambas manos. Parecía tímida, como castigo por llegar tarde. Teníamos que quedarnos de pie en el pasillo. Noté que, cada vez que me mandaban allí, ella siempre estaba a mi lado. Tartamudeó, como si quisiera decir algo, pero cometió un error. Se le cayó el paraguas. Ambos nos agachamos al mismo tiempo para recogerlo. La miré y pensé que, al menos en la escuela, podía ver a Chambi Baek, la chica de piel blanca y cabello oscuro, la chica a la que le gustó. Desviando la mirada con timidez, ella me agradeció. Pensé que, aunque se excedía un poco con el maquillaje, ese no era el punto. Y, si me preguntas, ¿cómo sabes que a ella le gustas tú? ¿Acaso todo está en tu cabeza? Bueno, tendría que ser un tonto para no darme cuenta del cambio en su forma de ser. Con los demás era fría y distante. Conmigo, es completamente distinta. Al principio, ella también me trataba con frialdad, pero su actitud cambió en algún momento, a comienzos de ese año. Yo no sabía qué había hecho para terminar gustándole a Chambi. Mientras conversaba, la profesora se acercó de improviso y, sin previo aviso, le pasó un pañuelo por el rostro. Vi cómo el maquillaje se borraba en una parte de su cara. Sobresaltada, Chambi se cubrió rápidamente con una mano. La maestra, sonriendo, le susurró que ya le había advertido que no debía venir pintada al colegio. Chambi retrocedió con nerviosismo y, en pánico, le dijo a la profesora que no podía hacerle eso frente a todos. La maestra insistió en que la verdadera belleza era la natural, la que debía aprovechar a su edad. Entonces Chambi me miró. Al notar que la observaba, se puso aún más nerviosa y le pidió a la profesora que se detuviera. Yo no sabía cómo reaccionar, si girar la cabeza o bajar la mirada. Nuestros ojos se encontraron y Chambi, al sentir mi mirada, se puso roja y terminó cubriéndose el rostro con ambas manos. Balbuceó que ella misma se limpiaría, que iría al baño para hacerlo, y le rogó a la profesora que parara. Chambi salió corriendo. Pensé que cada uno de sus gestos demostraba que era consciente de mí. Estoy seguro, me dije, por ese motivo es que me encanta ir al colegio. ¿Cómo no podría encantarme cuando una chica tan linda como ella gusta de mí? Esa tarde me quedé después de clase para practicar mi presentación. Estaba estresado. No lograba memorizar mis líneas. Tengo que hacerlo, murmuré, cuando de repente escuché un ruido afuera del salón. Miré y vi a Chambi. Ella abrió los ojos al notar que la había descubierto. Avergonzada, entró fingiendo normalidad y me preguntó qué hacía allí. Estoy practicando para la presentación, respondí, nerviosa pero intentando parecer tranquila. Me preguntó si era mi turno. Asentí. El silencio incómodo se apoderó del lugar. Entonces, tímidamente, me preguntó si no me molestaba que se quedara. Encantado de verla actuar así, respondí en tono sereno que por mí estaba bien. ¿Pero estás segura?, insistí. Entró al salón, diciendo que la profesora no estaba. Le pregunté si no había traído el material de estudio. Chambi, caminando rígida por los nervios, tomó asiento y me dijo que no me preocupara. Añadió que podía ayudarme a memorizar mi exposición, si quería. Antes de que terminara, exclamé con entusiasmo, «Sí, acepto». Así comenzamos a estudiar. Más tarde me di cuenta de que, por concentrarme tanto, había memorizado sin darme cuenta. La miré con atención y pensé que era una suerte. ¿En qué otro momento podría estar a solas con ella, si no fuera por esto? De repente, ella levantó la mirada. Al sorprenderme observándola, me puse nervioso. Traté de continuar con el estudio, pero las palabras no me salían, lo que me puso aún peor. Mirando la hoja, pregunté qué seguía. Chambi, con el rostro rojo, bajó la cabeza y respondió que debía nombrar 3 obras literarias. Añadió que ya había memorizado bastante. Entonces, un poco dudosa, me miró y preguntó, «¿Qué tal si vamos a la tienda de conveniencia cuando terminemos?» «Es que trabajaste duro». «Seguro», contesté. Por dentro, celebrando, pensé con alegría, «Esto es la juventud». Como todos dicen,
La vida no es como quieres que sea. En ese momento estaba en un estado de euforia, sin imaginar el desastre que se avecinaba. Todo comenzaría ese mismo día, el día del final de los exámenes parciales. Alegre, guardaba mis cuadernos, pensando que al fin tendría tiempo libre. Entonces Chambi se acercó y me preguntó si me había ido bien en el examen. La repentina cercanía me tomó por sorpresa. ¿El examen?, repitió ella. Di mi máximo esfuerzo. Respondí. ¿Y tú? También di lo mejor de mí. Me quedé desconcertado. Ella nunca solía acercarse cuando había tanta gente alrededor. Chambi jugueteaba con sus dedos, tímida, y dijo que quería preguntarme algo. Me recordó que al día siguiente no habría estudios después de clase, y entonces, casi en susurros, se atrevió. ¿Podrías salir conmigo? Solo nosotros dos. Tengo algo importante que decirte. ¿Nosotros dos, solos? Repetí en mi mente. Nervioso, le pregunté qué pasaría con su trabajo parcial. Ella me respondió que lo haría ese mismo día. Avergonzada, añadió que había muchas cosas que yo había hecho por ella y que quería devolverme el favor. Sentí que el aire se volvía pesado. Si aceptaba, nuestra relación cambiaría, para bien o para mal. ¿Sería capaz de sobrellevarlo? Una angustia me envolvió. ¿Y si ella pensaba que era aburrido? ¿Y si todo se volvía incómodo entre nosotros? Tal vez era mejor dejar las cosas como estaban. Tragué saliva, sudando, y dije que tenía una cena familiar ese día. Pero luego, en silencio, me pregunté, ¿y si soy el único que está bien con cómo están las cosas? ¿Qué hay de lo que quiera o piense Chambi? Y en mi mente me dije, ¿en serio? Lo siento. A la salida, Kang caminaba como un zombi. Su amigo se le acercó y, medio en broma, le preguntó si ya se había hecho amigo de Chambi, pues antes, cuando estaban juntos, actuaban de manera extraña. Pero Kang apenas lo escuchaba, seguía repasando en su mente la respuesta de Chambi. Está bien, podemos vernos después. Bajó la cabeza y suspiró. Su amigo, dándole un leve empujón, insistió. ¿O es que estás así por los exámenes? Mientras tanto, Chambi notó que había olvidado su paraguas. Su amiga le dijo que podían compartir el suyo, pero Chambi apenas la escuchó, murmurando para sí. Se preguntó por qué había hecho aquello. Esa noche, en casa, Kang se reprochaba su cobardía. No había podido ser claro. Sin embargo, decidió que al día siguiente sería él quien la invitaría. Al llegar al colegio, notó que Chambi no estaba en clases. Entonces se quedó dormido en el pupitre hasta que su amiga lo despertó y le pidió la tarea, pues no la había hecho. Kang, mientras la observaba copiar, murmuró que Chambi no había asistido a clases. Ella le contó que Chambi se había golpeado la cabeza con el contenedor de alcohol y que, por el dolor, había preferido quedarse en casa. Kang se tensó y le preguntó si estaría bien, si acaso no vivía sola. Ella le respondió con una sonrisa pícara. Ya veo que sabes que vive sola, no sabía que eran tan cercanos. Al notar la burla, Kang intentó quitarle la tarea, pero ella le dijo, no te preocupes, Chambi me llamó antes, dijo que no era nada grave, que estaba bien. Después de eso, Chambi no volvió a la escuela durante 2 semanas. Un día, mientras estaba en la biblioteca, recibí una llamada inesperada. La voz al otro lado me preguntó si tenía el número de Chambi. ¿Por qué me preguntas eso tan de repente? Respondí, desconcertado. La persona guardó un breve silencio, antes de decirme que habían comentado que Chambi se había golpeado la cabeza y recién había despertado ayer. Lo peor era que sus recuerdos, desde el primer año de secundaria hasta ahora, habían desaparecido. Sostenía unos libros en las manos. Al escuchar aquello, quedé paralizado y los libros se me cayeron al suelo. Así fue como supe que Chambi había perdido un año entero de recuerdos. La realidad era brutal. Al día siguiente me encontré frente a ella. No sabía cómo actuar. Respiré hondo y, tratando de mantener la calma, le dije, soy Kang Yeon. ¿Me recuerdas? Ella me miró con los brazos cruzados, seria y distante. Eres el amigo de Woo Hyuk. Te vi en mi clase. Y luego, con un gesto de desconcierto, añadió, entonces, ¿había algo importante entre nosotros que debas saber? En ese instante, sentí un peso insoportable en el pecho. Ella ya no era la misma Chambi Baek que solía mirarme con afecto. Ahora éramos prácticamente unos extraños, porque entre nosotros ya no quedaba nada. Más tarde, al salir del colegio, abrí mi paraguas. Unos amigos se me acercaron riéndose, preguntándome si me había vuelto loco por usar paraguas en un día soleado. No les respondí. Mis pensamientos me alejaban de todo lo demás. Me repetía en silencio. Disfruté de ser admirado todo el tiempo que pude, y luego huí como un cobarde. Y ahora que estoy dispuesto a arreglar las cosas, regresé demasiado tarde. La Baek Chambi, que tanto cariño me tenía, ya no existe. Solo quedé yo, con mi corazón aún latiendo por ella,
¿qué haré ahora? Yo estaba convencido de que le gustaba a Chambi. No entendía bien qué había hecho para que ocurriera, pero lo cierto es que a mí también me gustaba. Lo nuestro era mutuo, o al menos lo fue. Ahora, ese recuerdo, esa certeza que me sostenía, había desaparecido de su memoria como si nunca hubiera existido. Anteriormente, Chambi le preguntó si eran amigos. Kang, desviando la mirada, quedó atrapado en sus pensamientos. En ese instante, Hyerim se acercó y dijo que entre ellos no había nada. Kang, al oírla, no pudo evitar sentirse herido. Hyerim, mirando el teléfono, comentó que había buscado y no encontró fotos ni mensajes de ellos. Al parecer, nunca habían estado juntos. Chambi volvió a preguntar si no había nada. Hyerim le confirmó que así era. Kang pensó que lo más seguro era que nadie sabría lo que había pasado entre ellos, pues había tenido mucho cuidado para que los demás no se dieran cuenta. Aún así, deseó haber mostrado un poco de su relación con ella. Woo-hyuk le preguntó si había perdido todos sus recuerdos desde mayo. Ella respondió que sí, que no recordaba un año entero. Entonces le preguntaron si también los había olvidado, ya que habían ido juntos a la primaria. Ella dijo que no podría hacerlo, y, señalándolos, añadió que Woo-hyuk era ruidoso y Dong-ok, el chico depresivo. Kang la observaba. Parecía que nada le había pasado, que no le afectaba. En ese momento le preguntaron si recordaba a un chico que había dicho que entraría a un club si ella lo hacía. Chambi, disgustada, dijo que sí lo recordaba. Tomó a Hyerim de la camisa y le dijo que no era necesario que le presentara a ese tipo de personas. Woo-hyuk le preguntó qué sucedería con la persona que le gustaba. Chambi pensó en la pregunta, mientras Kang la miraba con gran expectativa. Ella agachó la cabeza, sonrió y, señalándose, preguntó si acaso parecía alguien a quien le gustara una persona, y agregó que, si le gustara a alguien, seguramente ya habría visto resultados. Más tarde, Kang estaba en la clase de educación física. Mientras jugaba, pensaba que ahora que Chambi no recordaba nada, era como si todo hubiera sido un sueño. Si dijera que le gustaba a Chambi, ¿quién le creería? En ese momento, Dong-ok lanzó la pelota con fuerza. Kang la recibió, pero con la cara. Dong-ok se acercó, le preguntó si estaba bien y quiso saber qué le había pasado a Chambi. Kang, nervioso, le preguntó qué ocurría con ella. Dong-ok respondió que la habían golpeado al mismo tiempo que a él. Kang la miró, también tenía la nariz lastimada. Dong-ok bromeó diciendo que eran una pareja de narices golpeadas. En ese instante cruzaron miradas. El profesor les indicó que fueran a la enfermería. En la enfermería, ambos esperaban sentados en silencio. Kang sentía que enloquecería si no hablaba. La miró de reojo. Ella sostenía su cabello con una mano y con la otra sostenía un pañuelo. Kang pensaba que, ahora, ella ya no se sonrojaba al estar a solas con él, ni parecía importarle mostrarle su rostro sin maquillaje. Al estar juntos, lo comprendía con más claridad. Bajó la cabeza, desanimado, y suspiró. Ese suspiro llamó la atención de Chambi. Ella lo miró, lo llamó por su nombre, se inclinó hacia él y le preguntó si acaso se habían peleado. Su repentino acercamiento lo tomó por sorpresa. Sus mejillas se sonrojaron levemente. Ella continuó diciendo que todos comentaban que entre ellos había cierta incomodidad y que si de verdad se estaban distanciando, debía haber alguna razón. Luego, acomodándose el cabello, agregó que, pensándolo bien, no había ninguna razón, que más bien parecía lo contrario. Lo que quería era acercarse. Al oír sus propias palabras, notó que sonaban extrañas. Después lo miró de nuevo y le preguntó si existía algún asunto pendiente entre ellos. Kang, sorprendido, guardó silencio. Ella lo llamó otra vez por su nombre, sacándolo de sus pensamientos. Entonces, él aclaró rápidamente que no se habían peleado. En ese momento, la doctora los llamó. Chambi se levantó y comentó que era bueno que no se hubieran peleado. Más tarde, Kang estaba en el baño, limpiando sus anteojos. Se sentía feliz, pues al final, no era un don nadie para Chambi. Se dijo que debía pensar en sus próximos pasos. No podía quedarse de brazos cruzados como antes. Decirle sus sentimientos de repente no era una opción. Lo mejor sería primero convertirse en un buen amigo. Sus fantasías se interrumpieron cuando un chico le preguntó qué hacía. Kang lo saludó. El muchacho quiso saber si había estado en la enfermería con Chambi. Kang le preguntó cómo lo sabía, y él respondió que había estado acostado en la cama de al lado. Comentó que había escuchado que ella estaba herida y que no había podido contactarla. Kang explicó que Chambi había cambiado de número. El chico asintió, diciendo que entendía. Entonces Kang añadió que ella había perdido los recuerdos de un año. De pronto, Sang-yoon lo tomó del hombro y lo giró con fuerza. Mirándolo fijo, repitió, incrédulo, si de verdad había perdido los recuerdos. La intensidad de la pregunta lo confundió.
Kang se preguntó si no era cercano a Chanbi, pero, al ver la expresión de Sang-yoon, reafirmó con voz firme que sí, que era cierto. El rostro de Sang-yoon se ensombreció. Se quitó la capucha, revelando una expresión decaída. La reacción lo impactó tanto, que Kang terminó preguntando qué le ocurría. Por dentro, reconoció algo familiar. Aquella mirada era idéntica a la suya cuando se había enterado de todo. Sang-yoon bajó la vista y, con un gesto derrotado, se señaló a sí mismo. Admitió que se había confesado a Chanbi. Las palabras atravesaron a Kang como un rayo. El aire se volvió pesado en sus pulmones. ¿Él tenía sentimientos por ella? Intentó calmarse, diciéndose que no debía perder la compostura. Está bien, pensó. Chanbi no se dejaría conquistar tan fácilmente. Al final, quien le gustaba era él, pero su propia voz interior lo traicionaba. Ella ya no tenía sentimientos por él. El pensamiento lo golpeó con crudeza. Si Sang-yoon entraba en escena, ¿qué podía hacer? No era rival. Sang-yoon estaba en otra liga, alguien a quien todas las chicas miraban, alguien que irradiaba seguridad. Sang-yoon continuó. Confesó que Chanbi le había dicho que le daría una respuesta definitiva después de los exámenes finales. Kang lo escuchaba con creciente ansiedad. Él no solo parecía cercano a Chanbi, también era querido y popular. Si alguien como él se declaraba, las probabilidades de éxito eran enormes. Y entonces llegó el golpe final. Sang-yoon reveló que Chanbi también tenía sentimientos por él, que estaban a punto de empezar a salir. Kang sintió que el mundo se desmoronaba. El sudor le corría por la frente. Para asegurarse de no haber malentendido, tartamudeó: «Tú y Chanbi se gustan». Sang-yoon lo miró y asintió. Explicó que habían decidido mantenerlo en secreto, que no les gustaba mostrar esas cosas delante de los demás y que, además, se acercaban los exámenes. Kang no podía creerlo. El suelo parecía girar. Todo su cuerpo temblaba de incredulidad. Miró a Sang-yoon y, dentro de sí, reconoció que aquel chico no era de los que inventaban algo así. Era cercano a ella. Eso hacía aún más posible que fuera real. Pero, ¿no era él a quien Chanbi quería? ¿Acaso todo ese tiempo había estado jugando con él? Sacudió la cabeza. No podía pensar así. No debía sacar conclusiones apresuradas. Tenía que confiar en la Chanbi que conocía. No podía permitirse dudar de ella. Apretando los puños, le preguntó qué haría ahora. Sang-yoon suspiró, con la calma de alguien que ya había tomado una decisión. Respondió que, si sus recuerdos no volvían, actuaría como antes. No quería incomodarla. Había pasado tiempo desde que habían hablado y, si ella no lo reconocía, sería demasiado doloroso. Kang lo miró, perplejo. Esa claridad, esa determinación. En pocas palabras, estaba dispuesto a volver a enamorar a Chanbi desde cero. Ese tipo era admirable, pensó Kang, y entonces se preguntó, ¿y entonces? ¿Qué haré ahora? Más tarde, Kang se encontraba en el descanso con sus amigos. A lo lejos, ellos vieron a Sang-yoon junto a Hyerim, lo que les pareció una combinación extraña. En ese momento, apareció Chanbi y les preguntó qué hacían parados allí. Dong-ok quiso saber qué estaba comiendo. Chanbi respondió que gomitas, y le ofreció si quería. Dong-ok dijo que pasaba. En cambio, Woo-hyuk, hambriento, metió la mano sin dudar y tomó algunas. Mientras tanto, Kang se sentía incómodo. No sabía cómo debía actuar frente a Chanbi. Entonces ella le ofreció gomitas, diciéndole que había varias de naranja, las que le gustaban. Kang, contento de que ella recordara ese detalle, las aceptó. En ese instante, Hyerim llamó a gritos a Chanbi y le preguntó si recordaba a Sang-yoon. Al final, Hyerim terminó juntándolos. Sang-yoon le preguntó si los recordaba. Chanbi respondió que habían estado en la misma clase el año anterior. Sang-yoon expresó su alivio y comentó que le habían dicho que había cambiado de número, razón por la que no había podido contactarla. Entonces Chanbi le dio su nuevo número. Sang-yoon quiso saber si ella recordaba algo sobre ellos. Chanbi admitió que no recordaba nada de aquel año. Le dijo que, si había algo que había olvidado, debía recordárselo. Él aceptó con calma, diciendo que estaba bien, que era el primer día desde el accidente y que se lo contaría poco a poco. Después se despidió, prometiendo que iría a su clase más tarde. Chanbi le respondió que estaba bien. En ese momento, llegaron los amigos de Chanbi y comentaron que todo aquello les parecía extraño. Ella explicó que Sang-yoon era el tipo de persona que era cercano con todo el mundo. Woo-hyuk replicó que no era tan animado con todos. Al oírlo, Chanbi dudó un poco y les preguntó qué había sucedido entre ella y Sang-yoon. Hyerim relató que la había visto el año anterior, al terminar la escuela, en un McDonald's, junto a Sang-yoon. Woo-hyuk afirmó recordarlo también. Kang, al escuchar aquellos acontecimientos, se sintió decaído.
No sabía nada de eso, y seguían apareciendo hechos de los que no tenía conocimiento. Hyerim y Woo Yuk le aseguraron a Chanbi que, aparentemente, había algo entre ella y Sang-yoon. Sonriendo, ambos dijeron que aprobaban su relación. Chanbi, sin embargo, negó que hubiera pasado algo de ese tipo. En clases, las amigas de Chanbi le mostraban fotos y mensajes, preguntándole si recordaba aquellos eventos. En ese momento apareció Sang-yoon y le preguntó si debía regresar más tarde. Chanbi respondió que sí, que lo hiciera, pues estaba conversando con sus amigas. Las chicas, rápidamente, comentaron entre ellas que ya no había nada más que decir. Al coincidir en ello, le pidieron a Sang-yoon que se la llevara. Chanbi salió junto a él, algo confundida. Mientras tanto, sus amigas murmuraban que, tratándose de Sang-yoon, lo aprobaban. Todo lo escuchaba yo. Desde ese día, ellos dos comenzaron a verse más seguido, y no pude hacer nada al respecto. Mientras iba camino a la escuela, pensaba que la escuela era un asco, que no quería ir. ¿A quién le gustaba realmente Chanbi? No había forma de saberlo. No era como si pudiera meterme entre ellos solo porque me gustaba. El semáforo se puso en verde, y comencé a cruzar la acera. Pensé, hoy, de nuevo, me quedaré mirando sin hacer nada. Entonces escuché pasos detrás de mí. Al voltear, vi que era Chanbi, que me saludaba jadeando. Yo la saludé, contento de verla. Me preguntó por qué iba solo a la escuela normalmente. Se detuvo antes de terminar la frase. La observé. Pensé que había pasado mucho tiempo desde que estábamos solos los dos, pero ahora, la situación se sentía extraña. De pronto, Chanbi pareció que iba a vomitar. Corrimos hasta un callejón, y allí comenzó a vomitar. Mientras le sostenía el cabello para que no le estorbara, pensé con angustia, ¿qué le pasa? ¿No estaba curada? ¿Acaso va a morir? Abrí la mochila apresurado. Le dije que teníamos que ir al hospital, que en ese estado podría correr peligro. Le pasé una botella de agua, y le pedí que se enjuagara la boca. Entonces ella me extendió su mano con su teléfono, y me pidió que llamara a su hermano para que viniera a recogerla. Marqué, y le conté la situación. Luego le dije a Chanbi que su hermano vendría en 10 minutos, que debíamos esperar frente a su casa. Pero ella no me respondió. Nervioso, la llamé de nuevo. Estaba sudando. Su rostro estaba pálido. Había escuchado que estar enfermo era horrible cuando vivía solo, que era aún más solitario. Extendí mi mano, acerqué mi dedo a su rostro, pero me detuve antes de tocarla. Me paré sin saber qué hacer. Ella no despertaba. Su casa estaba justo enfrente. Me pregunté si debía cargarla cuando de repente sonó su teléfono. Era Sang-yoon. ¿Por qué él la llamaba a estas horas? Pensé. Inesperadamente, apareció. Me preguntó qué hacía allí. Al ver a Chanbi, me preguntó qué había pasado. Caminó hacia ella, tomó su mano y volvió a preguntar qué ocurría. Yo solo observaba. Luego me miró fijamente y me preguntó por qué Chanbi estaba en ese estado y por qué yo estaba con ella. Le conté todo lo que había pasado. Él sonrió y comentó que se habían encontrado en el camino. Yo afirmé. Le dije que debíamos llevarla a casa. Entonces extendió la mano y me pidió su mochila. Me pareció extraño. Con una sonrisa, dijo que él mismo la llevaría, que ya sabía dónde vivía y que yo podía irme. Intenté decirle que podíamos ir juntos, pero él insistió en que no era necesario que me molestara. Tomó la mochila y añadió, además, tú conoces mi situación mejor que nadie, ¿verdad? No supe qué contestar. Continuó, aún sonriendo. Te enteraste de mi situación directamente por mí, lo sabes bien. Mientras sostenía a Chanbi, me dijo, con un tono que me impactó profundamente. Así que, por favor, déjanos solos, si entiendes lo que quiero decir. Lo miré sin decir nada. Al pasar junto a mí, agregó que llegaría tarde si no me apresuraba. Ignoré sus palabras. Solo pude observar cómo se llevaba a Chanbi de la cintura. Lo sé. No he podido hacer nada por ella hasta ahora. Pero justo esta era mi oportunidad. ¿Y qué hice? Solo mirar cómo Sang-yoon se la lleva. Lo llamé, pidiéndole que esperara. Se giró. Le dije que tomara el teléfono de Chanbi. Él lo tomó, y nos separamos. No podía perder el tiempo discutiendo. Ella estaba enferma. Pero, ¿cómo sabía que estábamos en ese callejón? ¿Acaso se iban a encontrar? Debería haberme metido entre los dos y haber ido con ellos. No. Lo que debía hacer era llevarla a su casa cuando tuve la oportunidad. Qué molesto. Da igual. Este mundo apesta. Cambiando de escena. En una banqueta, Sang-yoon le dijo a Chanbi que ya habían llegado a su casa. Le preguntó si lo reconocía. Chanbi, aún mareada y apenas despertando, lo miró y respondió que sí, que era Sang-yoon. Luego, inclinándose un poco, le preguntó qué hacía allí, si acaso no debía estar en la escuela. Él explicó que debía quedarse a su lado. Chanbi se disculpó por las molestias. Aunque él la estaba ayudando, sentía que seguía causándole problemas.
Le confesó que, aun cuando él le contaba todo lo que sabía para llenar sus recuerdos, terminaba olvidándose de él. Entonces le preguntó si acaso podría estar enojado. Sang-yoon, con amabilidad, respondió que no había nada de qué molestarse, ya que incluso antes de que ella perdiera la memoria, ya le gustaba. Se confesó abiertamente, ahora volvería a esforzarse de nuevo, para ganarse su afecto. El repentino descubrimiento tomó a Chanbi por sorpresa. Cambio de escena. Kang les contó a sus amigos lo que había sucedido y preguntó qué pasaría si Chanbi estaba grave, y Yerim le respondió que hiciera algo. Entonces Kang se levantó y se fue a su puesto. Dong-ok observó a Kang, una idea cruzó por su mente, y llamó a Hyerim para contársela. A ella le pareció buena. Luego, Hyerim se acercó a Kang con un teléfono en la mano y le pidió que contestara. Kang no entendía por qué, pero ella no le explicó nada y simplemente le entregó el celular. Kang tomó el teléfono, confundido, y habló. Para su sorpresa, al otro lado de la línea estaba Chanbi. En ese momento quedó claro que Dong-ok había sugerido a Hyerim que, si él estaba preocupado, debía preguntarle directamente. Kang se puso nervioso al escuchar su voz. Se presentó como Kang Yeon. Pensó que no era que no quisiera hablar con ella. De hecho, resultaba agradable oírla, pero ¿qué debía decir? Al final, solo acertó a preguntarle si aún le dolía. Chanbi, recostada en su cama, respondió que ya no. Le habían puesto un suero y había dormido, así que se sentía mejor. Al oír risas en el fondo de la llamada, le preguntó a Kang si era una broma de Hyerim, si acaso lo habían obligado a contestar. Kang se apresuró a aclarar que no era así. Estaba preocupado porque esa mañana la había visto muy mal y pensó que moriría. Solo quería saber si estaba bien. Chanbi quedó en silencio por un instante. Luego preguntó si él también había estado allí en la mañana. Kang respondió que sí. Ella, con rapidez, confesó que no recordaba bien, pero que había sentido la presencia de alguien más a su lado. Avergonzada, se disculpó. Kang le dijo que no lo hiciera. Ella, apretando las cobijas con vergüenza, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando su hermano le quitó el teléfono. Creyendo que hablaba con Yerim, le pidió que se mantuviera pendiente de Chanbi, ya que se había desmayado por exceso de trabajo. Sonrojada, Chanbi le arrebató el teléfono y colgó de inmediato, diciendo que no hablaba con Hyerim. Su hermano, sin darle importancia, le avisó que la comida estaba lista. Chanbi se sentó a comer. Entonces él le preguntó si había arreglado su teléfono y comenzó a regañarla. Chanbi pensó, frustrada, que tampoco entendía por qué la regañaba por cosas que no recordaba, cuando ella también se sentía agotada. Más tarde, Chanbi caminaba por el colegio. Pensó que aquel escalón no estaba allí antes. Le dio un sorbo a la bebida que llevaba justo cuando pasaban unos estudiantes que la saludaron. Al intentar responderles apresurada, terminó atragantándose. Al mirarlos con atención, notó que no los conocía. Uno de ellos murmuró que era un loco. El otro le dijo, ¿ves? Ahora acepta todo. Chanbi quedó confundida, sin entender qué ocurría. Mientras subía las escaleras, se encontró con Sang-yoon. Él la saludó, y, algo incómoda, ella le devolvió el saludo con un gesto de la mano. Pensó que aún no había respondido a su confesión. Al llegar a su salón, se sentía cansada. Mientras sacaba los libros, recordó que había pensado que no era gran cosa no recordar un año, solo debía ponerse al día. Sin embargo, eran demasiadas las cosas que no sabía, y los eventos extraños seguían apareciendo. ¿Acaso debía vivir así de ahora en adelante? Se preguntó estresada. En ese momento, escuchó a unas chicas hablar de comida. Chanbi pensó que comer algo rico le vendría bien. Ese pensamiento la distrajo. Al salir, se encontró con Dong-ok y Kang, quienes comentaban que irían a comer, y decidió unirse a ellos. Llegaron al restaurante y tomaron asiento. Kang la observaba con interés, ansioso por ver qué plato elegiría. No pudo contenerse y le recomendó uno. Pero, al ser picante, Chanbi respondió que lo probaría en otra ocasión. Ella sacó el teléfono y comenzó a tomar fotos de la comida. Dong-ok le preguntó si solía sacar muchas fotos. Chanbi explicó que sí, porque le ayudaba a recordar, y no sabía si en algún momento volvería a olvidarlo todo. Dong-ok admitió que su manera de pensar tenía sentido. Luego, viendo una de las imágenes, le preguntó quién la había tomado. Chanbi respondió que Woo-hyuk, pero él la corrigió. Había sido él mismo. Entonces ambos mostraron la foto a Kang para conocer su opinión. Kang miró la pantalla, pero otra foto captó más su atención. Le preguntó a Chanbi si sabía dónde había sido tomada. Ella contestó que durante el viaje escolar. Kang quedó sorprendido de que lo supiera, ya que no debía recordarlo. Con la duda, le preguntó cómo lo sabía. Chanbi respondió que la persona a su lado se lo había dicho. Kang se desconcertó al oírlo. Ella, girando el móvil, señaló que esa persona era Sang-yoon. Kang permaneció en silencio por un instante.
antes de preguntarle cómo estaba tan segura. Chanbi contestó que él mismo se lo había dicho. Kang dijo que entendía, tomó un sorbo de su bebida, pero en realidad no comprendía nada. Quien aparecía junto a Chanbi en la foto era él. Se preguntó por qué Sang-yoon había mentido sobre aquello. La duda, sin embargo, pronto se transformó en alivio. Si eso era cierto, entonces él no era quien se estaba entrometiendo. Al salir, Dong-ok comentó que iría al baño. Kang aprovechó para preguntarle a Chanbi si había valido la pena ir al restaurante. Ella respondió que no había sido para tanto. Kang se sintió decaído, pues era su lugar favorito. Sin embargo, Chanbi añadió que volvería y que, la próxima vez, probaría el plato que él le había recomendado. Al oírla, Kang se alegró. Después le pidió su número para pagar su parte, pero Chanbi insistió en invitarlo, recordándole que el día anterior había hecho un desastre. En ese momento apareció Sang-yoon, que se metió en la conversación. Poco después, Dong-ok salió del baño y se marchó junto a Kang, mientras Chanbi se quedaba hablando con Sang-yoon. Kang, mientras caminaba, pensaba que si seguía así, todo terminaría. Entonces se detuvo, preguntándose por qué tenía que acabar. Con esa idea en mente, corrió hacia la parada del autobús. Allí se encontró con Sang-yoon y le dijo que tenía que preguntarle algo. Sang-yoon lo miró con sorpresa y comentó, ¿así de repente? Kang pensó que debía ser directo y soltar lo que tenía en la cabeza. Le preguntó si Chanbi le había mostrado la foto del viaje escolar. Sang-yoon respondió que sí. Entonces Kang afirmó que él era quien aparecía en la foto. Mirándolo fijo a los ojos, exigió saber por qué le había dicho a Chanbi que era él. Sang-yoon guardó silencio. Luego, con expresión confusa, le preguntó de qué hablaba. Él era el de la foto, aseguró, y recordó que Chanbi la había tomado mientras él estaba allí. Kang, que esperaba cualquier cosa menos esa respuesta, quedó desconcertado. Le preguntó si también había estado con Chanbi aquel día. Sang-yoon le devolvió la pregunta, si estaba seguro de que era él quien aparecía en la imagen. Aquello sembró la duda en Kang. Se preguntó si realmente Chanbi había estado con ambos ese día. Esperaba que Sang-yoon mintiera, porque, si no era así, ¿acaso ella solo había estado jugando con él? El autobús llegó y Sang-yoon se despidió de Kang, diciéndole que se verían al día siguiente. Al día siguiente, Chanbi conversaba animadamente con sus amigos. A cierta distancia, Kang la observaba. Recordó que, al inicio del año, ella lo trataba de una manera diferente. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que, probablemente, lo había malinterpretado. Tal vez era mejor renunciar, pensó. Más tarde, volvió a abordar a Sang-yoon con la misma duda, si era él quien aparecía en la foto del viaje escolar. Sang-yoon lo observó detenidamente y comentó que lo había considerado, que quizás Chanbi se había tomado fotos con ambos, pero que, en esa imagen en particular, el que estaba junto a ella era él. Añadió que, honestamente, Chanbi no tenía motivos para publicar una foto con Kang. No te lo tomes tan en serio, dijo con ligereza. Kang lo miraba fijamente. Le incomodaba ver aquella expresión confiada en su rostro. ¿Podría mentir con tanta seguridad? Entonces, Sang-yoon agregó que la noche anterior lo había notado muy alterado cuando le preguntó por la foto. Y, al pensarlo, había llegado a la conclusión de que a Kang le gustaba Chanbi. Al oírlo, Kang se sonrojó de inmediato. Sang-yoon soltó una carcajada. Viendo tu cara, es verdad, dijo, señalándolo. Ojalá fueras tú el de la foto, pero no es más que una ilusión. ¿Hasta qué punto te has ilusionado? Kang permaneció callado, pero la rabia crecía dentro de él. Finalmente habló con sinceridad. Creyó que también le gustaba a Chanbi. ¿Tú y Chanbi? Repitió Sang-yoon, incrédulo. ¿Quién te ilusionó? Seguramente confundiste amabilidad con algo más. Luego, girándose hacia él, lanzó una pregunta directa. ¿Entonces quieres decir que Chanbi estaba jugando con ambos? Kang, con seriedad, respondió que esa era la conclusión a la que había llegado. Los ojos de Sang-yoon se endurecieron. Lo miró de forma amenazante y le advirtió que, si no estaba seguro, no debía mencionarlo, pues podría hacerle daño a Chanbi con rumores falsos. En ese instante, Chanbi apareció. Se le cayó una lata de refresco, la recogió y se la entregó a Sang-yoon, diciéndole que se verían la próxima semana. Él asintió y respondió que estaba de acuerdo. Cuando se marchó, le dijo a Kang que su conversación había terminado. Kang lo observó alejarse y, mientras reflexionaba, comprendió que sus palabras podían causarle problemas a Chanbi. Decidido, lo alcanzó y le dijo que olvidara todo lo que había dicho, que tal vez había perdido la cabeza por un momento. Sang-yoon, sin darle mayor importancia, se dirigió a Chanbi y la invitó a caminar con él. Ella aceptó, y juntos se alejaron, dejando a Kang sumido en sus pensamientos. Chanbi le preguntó a Sang-yoon si habían peleado. Él le respondió que no lo habían hecho, y enseguida le devolvió la pregunta, queriendo saber qué harían al día siguiente. Chanbi le dijo que irían a comer,
y juntos comenzaron a mirar restaurantes. En ese momento, Sang-yoon empezó a acercar su mano a la de ella. Chanbi, al notarlo, retiró la suya. Sang-yoon le preguntó si se sentía incómoda, y luego añadió que, antes de que perdiera la memoria, era ella quien lo hacía primero. Aunque no estaban saliendo, eran cercanos, y ahora podía recordarle que ella le había dicho que también le gustaba. Al escucharlo, Chanbi se avergonzó. Le respondió que no podía ser verdad, ya que ella era del tipo que iba paso a paso. En ese momento, Sang-yoon pensó con fascinación. Al verla, pensé que era adorable. Así debió ser desde hace mucho tiempo. No solo con Kang. Ahora parece que, por fin, Kang se ha rendido. Y aunque todo lo obtuve a base de mentiras, estoy convencido de que aún podemos tener un final feliz. ¿No es así?